Señal directa. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana aquí en Señal Informativa nos acompaña el diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Sánchez Orozco, diputado federal por Jalisco de esta fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Bien, gracias, Edgar. Gracias, Sonia. Pues encantados de estar con ustedes. Integras esta comisión de seguimiento, ¿no?, que se formó en la Cámara de Diputados para el tema del caso de Ayotzinapa, de los desaparecidos, de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en Iguala Guerrero, aquel 26 de septiembre. Primero que nada, ¿con qué objetivos se formó esta comisión y cómo han avanzado desde que se formó hasta el día de hoy? Platícanos. Bueno, es una comisión para darle seguimiento a las investigaciones, sobre todo a raíz de las conclusiones del GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esta primera etapa nos hemos dado la tarea de entrevistar sobre todo los altos funcionarios, desde la Procuradora, el Secretario de la Defensa Nacional, el Secretario de la Marina, el exgobernador de Guerrero, el exfiscal de Guerrero. Y bueno, tenemos ya unas primeras conclusiones, un primer informe de estos 6 meses de trabajo, donde ya han salido pues líneas importantes para continuar en la investigación y sobre todo contradicciones tanto en la coordinación que hubo en ese tiempo como en la intervención en el día de los hechos, ¿no? Entonces creo que es importante y relevante, pero además de eso también hemos estado entrevistando y apoyando, buscando que las autoridades apoyen a las víctimas de lamentables hechos. ¿Qué puede hacer una comisión como esta en un asunto en el que ha habido tanta resistencia para permitir el acceso a la información? Bueno, Sonia, yo creo que desde el lado del Ejecutivo un hecho que ha lacerado pues y que está cimbrando a todo el país. Yo creo que la comisión lo que está ahorita haciendo es buscando que se coadyuve, buscando que se agoten todas las líneas de investigación, como le hemos dicho a la Procuradora. Y en su caso, en su momento, tenemos que llegar a conclusiones que nos permitan ver hacia adelante como país, como Estado, para que no nos vuelva a ocurrir una Ayotzinapa. Nosotros hemos sido muy claros en este sentido y además, en la oportunidad que hemos estado con los funcionarios, hemos insistido en que debe haber ya protocolos de coordinación, que fue una de las cosas que nosotros hemos señalado una y otra vez, y que vamos a buscar también que no nada más se busque la responsabilidad en los integrantes del crimen organizado o en autoridades locales. Si en algún momento, como hemos estado viendo, hay responsabilidad también de autoridades estatales y federales, así sea de cualquier nivel, vamos a buscar que haya responsabilidad, pero que en algún momento también buscamos hacer las reformas que en esas conclusiones a todas las leyes que sean necesarias y que se establezcan los protocolos para que haya una coordinación como no la hubo entre autoridades locales, estatales y municipales para hacerle frente a un evento que se pudiera volver a suscitar. ¿Hay libre acceso a la información que se genera en torno a las investigaciones para los diputados federales? Bueno, hasta ahorita hemos tenido en general sí libre acceso porque además es una averiguación que ya se hizo pública de acuerdo a la nueva Ley Federal de Información. Pues esta obliga que cuando sean violaciones graves a los derechos humanos y después de una serie de presiones que hicieron muchos medios de comunicación y organizaciones civiles, la autoridad federal la hizo pública, pero hay una parte que todavía no es pública. Nosotros en general puedo decir que ha habido apertura, aunque también hay reticencias. Por ejemplo, nosotros hemos solicitado que se permita el interrogatorio a los militares por parte del GIEI, pero también por parte de la comisión que integramos especial, y ahí ha habido reticencias, que es otra de las cosas en las que estamos trabajando para presentar una iniciativa para que, al igual que como en otros países, en México también las comisiones especiales tengan facultades para citar, para que si algún particular o incluso algún funcionario se niega a ir a esas comisiones especiales, pueda incluso ser acusado por desacato y en su caso tenga facultades amplias para también solicitar información. Hasta ahora, quiero decirlo, sí hemos tenido oportunidad de entrevistar, pero falta muchísimo trabajo porque nuestro objetivo es entrevistar a todas las víctimas, a todos incluso los procesados, porque en algún momento también hay que buscar si tienen alguna información de dónde están los desaparecidos o si hay también algún vínculo con alguna autoridad o alguna información relevante que dar. Nosotros estamos buscando también entrevistarlos y a todas las autoridades que intervinieron de todos los niveles. Hoy hemos empezado con niveles de primeras responsabilidades, pero iremos bajando hasta llegar hasta los elementos. En esta última sesión que tuvimos esta semana nosotros planteábamos que también se interrogaran a los peritos de la PGR, que ustedes recordarán que emitieron un dictamen donde dicen que fueron incinerados. Este mismo dictamen que ha sido cuestionado ya y que ha
se ha echado abajo de manera científica por el torero, un experto que además hay que decirlo es experto de expertos en el mundo, y que además el grupo de forenses argentinos también han señalado que tiene muchísimas deficiencias, y planteábamos que fuera interrogado y está también ahí en la ruta que se va a tomar en la comisión. Víctor, este tema de Ayotzinapa no solamente puso al desnudo, al descubierto, las deficiencias de la Procuración de Justicia en México, sino también nos palpó una serie de irregularidades que se dan en un caso de esta magnitud, ¿no? Es casi igual al caso Colosio, ¿no? O sea, realmente una serie de versiones, después cambian el tema de la verdad histórica que luego no fue tal. Es decir, es un caso emblemático de que en México todavía nos falta mucho para que la Procuración de Justicia sea efectiva, ¿no? Así es, Edgar. Sonia, yo creo que lo más relevante aquí es que nosotros tenemos que buscar no nada más la verdad histórica, sino ver dónde están los muchachos y realmente ver que nuestras instituciones tienen mucha vulnerabilidad. Ahí se ha puesto al descubierto desde antes de los hechos que nunca actuó ninguna autoridad, aún con la información que había de los grupos criminales, pero también lo que nosotros hemos puesto en relevancia es que ni el exgobernador, conforme al 115 constitucional, que tiene la facultad de asumir el mando ante unos hechos como estos, no lo hizo. Él dice que le pidió al fiscal que se trasladara, el fiscal ni siquiera estaba en Guerrero, pero además tampoco hubo una coordinación entre ninguna de las autoridades. Ahora lo que vemos es que todas las autoridades se quedaron de una manera expectativa, solamente observando, incluso los mismos militares, mientras eran agredidos y desaparecidos. Entonces, se tiene que buscar cómo esas instituciones modificar su actuar en esos hechos tan delicados. Pero incluso más allá, ¿no, Víctor? No nada más de quedarse a la expectativa, incluso de ser cómplices e incluso de alguna manera tratar de ocultar la información que pudo haber ayudado a llegar a la verdad hasta el momento. Me parece, por ejemplo, que la intervención de la PGR y del exprocurador en particular fue determinante en el tiempo perdido en las investigaciones. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, ya ellos tenían, por medio de los audios, porque estaba el C4, por medio de los videos, estaba toda la evidencia que había una corporación, sobre todo las municipales, vinculadas y también en las agresiones, y ni el Ministerio Público Federal ni las autoridades locales, estatales, intervienen entre las 9 de la noche, 9:50, a las 12:30, que fueron aproximadamente 9 agresiones a estos estudiantes, incluso al equipo de fútbol, los avispones y a otros particulares. No intervienen para hacer frente, pero también hay una coordinación de investigación y de seguimiento, un protocolo de búsqueda y de seguimiento para detener a los responsables. Y dejan pasar no nada más horas claves, sino también días claves, porque la PGR entra formalmente hasta una semana después. Entonces, todo ese tipo de Pero entra además a tapar, no a investigar. Así es, y hacerlo mal, porque ahora lo que ha hecho el GIEI es que ha establecido una serie de evidencias científicas de todas las errores y omisiones que hubo por parte de la Procuraduría General de la República y de las autoridades locales. Entonces, ahí también nosotros hemos estado insistiendo que se abran la investigación por las responsabilidades, por las omisiones. Claro, Víctor, con todo esto, esta información que ha habido ya desde que estos hechos se registraron, tanto del grupo independiente, de la información que han aportado los padres, la información que han aportado algunos de los estudiantes, y lo que ustedes han podido tener, que yo sé que es complicado hablar o hacer un diagnóstico total de qué fue lo que sucedió, pero ¿cuáles son las conclusiones que ustedes harían? De entrada, nosotros vemos graves omisiones por parte de las autoridades en la coordinación, porque tenían toda la información para actuar, y ahí, insisto, tenemos que en algún momento solicitar que la PGR, incluso desde manera administrativa y penal, haya responsabilidad, y en las autoridades federales también en los militares. Es una primera conclusión, pero también en el tema de las investigaciones, serias deficiencias, porque una cuestión es la coordinación que debió haber habido entre estas autoridades, y otra, Sonia, también la investigación, que se puede asumir el mando de la investigación de acuerdo al 21 constitucional, que no hizo ni el Ministerio Público local ni el Ministerio Público federal. Hay también contradicciones. El exgobernador de Guerrero a nosotros nos dice, yo pedí que el ejército entrara, le hablé al general a las 10:30 de la noche de la región militar. La Sedena hasta ahora no ha permitido que nosotros entrevistemos al general de esa región que estaba a cargo, pero la Sedena y el secretario de Gobernación a nosotros nos insisten que nunca se pidió esa información. Nosotros estaremos pidiendo otras pruebas para acreditar si hubo o no esa solicitud, pero aun cuando no haya habido esa solicitud, el ejército debió haber actuado porque estaba ante una agresión y hay bienes jurídicos tutelados que la misma ley protege, y que cualquier particular estamos obligados a
pedir auxilio ante una agresión, etcétera, cuanto más alguien que está preparado en armas y que tiene pues toda la posibilidad de entrar a resolver ese tema. Además de los autores materiales de la desaparición y lo que posiblemente haya sucedido después con estos jóvenes, que serían elementos de seguridad como la policía municipal o posiblemente algunos soldados, ¿habría responsabilidad para autoridades de alto rango con lo que ustedes están revisando? En lo que hasta ahora nosotros hay evidencia que puede haber esa responsabilidad y hemos estado insistiendo porque evidentemente a las 10:30 de la noche el exgobernador de Guerrero tenía conocimiento y el secretario de Gobernación también tenía conocimiento de que él mismo también lo confiesa ante nosotros y entonces desde ahí debe haber una cadena de mandos que tiene que revisarse por qué no se actuó, porque además es un hecho lamentable donde pues, perdieron la vida muchas personas, pero otros también están desaparecidos. Nosotros estamos revisando toda la responsabilidad y estamos insistiendo para que la PGR también delinee esa probable responsabilidad por omisión y por graves actuar de todas las autoridades. ¿Qué harán para presionar con la comparecencia de mandos castrenses? Bueno, nosotros lo que ocurre es que en el seno de la comisión se votó en contra por algunos de los partidos mayoritarios, pero vamos a seguir insistiendo de una u otra manera y estamos evaluando también recursos legales, primero al seno de las autoridades federales y después veremos si hay que ir a instancias internacionales porque es un tema trascendente que no tiene que quedar en la impunidad. ¿Hay un plazo para entregar conclusiones? No, yo creo que la comisión, además que tiene muchísimo trabajo, yo creo que fácil nos llevamos un año, 2 más todavía de trabajo, porque bueno, nada más para darnos una idea, la averiguación tiene más de 50,000 fojas. ¿El objetivo final de esta comisión cuál es? Bueno, la comisión desde el punto de vista desde el legislativo tendrá que presentar conclusiones, como ya señalaba yo, en algún momento tiene que establecer que hay que reformar, que hay que modificar, hacer recomendaciones a todas las autoridades federales, locales, municipales, para adecuar sus regulaciones y sobre todo establecer protocolos que nos permitan precisamente focalizar y evitar que nos pueda pasar. Hoy, en este momento, en nuestro país, están ocurriendo hechos muy similares a los de Ayotzinapa y no vemos que las autoridades estén cambiando. En Veracruz, ¿no? En Veracruz, por ejemplo. Víctor, se nos terminó el tiempo, pero hay una mala experiencia en México con la creación de comisiones. De hecho, hay un dicho de que si quieres dejar sin resolver un problema, crees una comisión. Sí. En otras partes del mundo ha sido el camino que se ha ido tomando ante crisis tan severas como la que hemos vivido en nuestro país. ¿Podrá ser en algún momento diferente? Sí, yo siempre tengo confianza en que las comisiones deben de ayudar a tener otra visión y claro, también hay que darle facultades a las comisiones, pero además hay una autoridad y hay autoridades internacionales en ese tema, entonces yo creo que nosotros abonaremos a que la impunidad no siga creciendo en nuestro país. Muy bien, muchísimas gracias por tu visita. Gracias a ustedes. Gracias, Víctor Sánchez Orozco, diputado del Partido Movimiento Ciudadano, diputado federal. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.